Esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios y el tema del cual les voy a hablar es Dios restaura. Y para ello esta enseñanza se va a desarrollar en el libro de Ruc. Es un libro corto, apenas tiene 4 capítulos, pero es de mucha bendición lo que hay guardado en este libro. Y vamos a leer, aunque la enseñanza está desarrollada en el capítulo 1 y en el capítulo 4, solamente vamos a leer el capítulo 1 completo. Acompáñenme con su Biblia y vamos a leer el libro de Ruc, todo el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Ruc capítulo 1 en adelante, del versículo 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Solamente ahí en el versículo 1 hay grandes enseñanzas que después las vamos a desglosar esas enseñanzas. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rub. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron. Y le dijo: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Volveos, hijas mías, he ido, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y oraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruc se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruc: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso
me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Amén. En vista que había hambre en la tierra, Elimelec decidió viajar a la tierra de Moab con su esposa Noemí y sus 2 hijos. Algo que siempre ha ocurrido, pues la emigración a lo largo de la historia de la humanidad, nosotros los seres humanos por alguna u otra razón emigramos de un lugar a otro y casi siempre lo hacemos por buscar mejores condiciones de vida o cuando hay situaciones y conflictos, ya sea por guerra, por hambre, por enfermedad, la gente emigra. Y en esta ocasión lo que había en la tierra de Belén de Judá era hambre. En la tierra del pueblo de Dios lo que había era hambres. Y ellas se fueron, Elimelec se fue con su esposa Noemí y sus 2 hijos. Ellos se fueron a la tierra de Moab a buscar pan, a buscar comida, porque no había comida, había hambre en Judá. Fueron a la tierra de Moab, eso está en el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Los moabitas, escuchen bien, es importante, este versículo, este capítulo tiene grandes enseñanzas y a veces uno, si no ha leído parte de la Escritura en el Antiguo Testamento, a veces nos podemos perder o no logramos entender bien las enseñanzas que pueden haber ocultas ahí en la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo son reveladas para que nosotros seamos bendecidos a través de la palabra de Dios. Ellos estaban en Judá, en Belén, y había hambre, no había comida. Entonces ellos se fueron a Moab, porque ellos escucharon que en esa tierra, en ese lugar había comida, entonces ellos se fueron. ¿Quiénes eran los moabitas? ¿De dónde se origina el nombre de Moab? Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 19, de dónde se origina el nombre de Moab. Génesis 19. Versículo 30, 31 y 32. En estos 3 versículos de Génesis 19, ahí está cómo se origina el nombre de Moab. Dice así el versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la hija mayor de Lot, ellos estaban solos. Recuerden que Dios había destruido la ciudad donde él vivía. Dios había destruido con fuego la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque la maldad en esas 2 ciudades era tan grande que Dios ya no aguantó ni soportó hasta que Dios mandó a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios mandó un ángel con una orientación específica y le dijo que corrieran, que salieran. Le dijo a Lot que se fuera él con su esposa y sus 2 hijas, que se fueran largo de la ciudad, que se fueran a huir y que no volvieran a ver atrás. Pero la esposa de Lot desobedeció esa orden y mientras iban corriendo, la esposa de Lot volvió a ver atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y entonces Lot siguió con sus 2 hijas y él logró sobrevivir y escapar de la destrucción. Pero cuando estaban ahí en esa cueva, la hija mayor de Lot dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Versículo 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de beber cuando se acostó con ella,
ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. De ahí se origina el nombre de Moab. Nació de la unión, que es pecado, eso es incesto, no es aprobado por Dios. Ese es un plan que se le ocurrió a la hija mayor de Lot. Le dieron a beber vino, lo embriagaron y las dos se acostaron, tanto la mayor como la menor. Las dos se acostaron con su padre y las dos quedaron embarazadas. Y de la otra hija también ahí nació otra descendencia que se llaman los amonitas. Entonces, de ahí se origina el nombre de Moab. Y de esa decisión, de esa mala decisión, nace un pueblo que se volvió numeroso, grande y fuerte, el cual vino a ser enemigo del pueblo de Dios. Los moabitas le han hecho guerra y le hicieron guerra al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel, de esa unión. Y de ese nombre, de ese hombre que se llama Moab, de ahí se originan los moabitas. En el versículo 3, vamos al libro de Ruc. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Los hijos varones de Noemí tomaron esposas moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruc. Después que murió Elimelech, los dos hijos varones de Noemí tomaron esposas moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruc. Pero también murieron los hijos de Noemí. Ahí murieron los dos y quedaron desamparadas totalmente estas mujeres, Noemí con sus dos nueras, Orfa y Ruc. Se fueron Elimelech con su esposa, dos, más dos hijos varones, se fueron cuatro. Allá se casaron los dos hijos varones con dos mujeres, esa familia se convirtió en 6 y murieron los 3 varones, tanto el esposo de Noemí, Elimelech, como sus dos hijos. Murieron y esas mujeres quedaron solas y desamparadas. Y no hubo descendencia. Ya los dos hijos de Noemí no pudieron tener hijos, no pudieron tener descendencia. Entonces vino una situación muy difícil a la vida de Noemí con sus dos nueras. Sigamos en la enseñanza. Noemí se regresa a su pueblo, pero solo la acompaña Ruc, en el versículo 16 y 17. Respondió Ruc: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esas palabras tan convincentes de Ruc, esas cambiaron la historia de lo que ocurrió en ese momento en la vida de Noemí. Es algo muy doloroso que le puede pasar a cualquier ser humano. ¿Cuántas personas, cuántas familias han tenido que emigrar tal vez de aquí, de nuestra tierra, y se han ido? Yo he conocido a varios que han pasado situaciones difíciles. Conocí a la mamá de un amigo mío, vecino, creo que Harold lo conoció, y se fue él. Esa mujer se fue con su hijo, el mayor, y cruzando el río, ya llegando a Estados Unidos, cerca de Estados Unidos, habrían que cruzar un río y la corriente los arrastró. Murió la mamá de este varón y solo quedó él vivo. Doloroso. Nunca se supo, nunca se encontró el cuerpo y se fueron. Eso fue hace muchos años. Se fueron y la corriente lo arrastró. Murió la mamá de él y solamente él quedó vivo. Y el año pasado también escuché de otra familia que se fueron allá, a aquel lado, hacia el norte, a los Estados Unidos. Se fueron 4. Y estando allá, el año pasado murió la esposa. Y allá quedó el esposo solo con sus 2 hijos. Entonces, hay situaciones tan difíciles que nos pueden pasar a nosotros. Y en este momento, en esta historia que estamos desarrollando, le ocurrió a Noemí.
Ella se fue porque había hambre y se fue a buscar comida. Se le murió su esposo y después se le murieron sus 2 hijos y quedaron sin descendencia. Y después Noemí escuchó de que había visitado Dios a su pueblo y que había pan nuevamente en Belén, en Judá. Ellas regresan y cuando regresa la gente vuelve a ver a Noemí y la gente se quedó asombrada y asustada y se compadecían y se condolían de lo que había pasado con Noemí. Y le decían Noemí. Noemí dijo: no me llamen así. No sé si alguno de ustedes sabe qué significa el nombre de Noemí. ¿Saben el significado del nombre Noemí? Bendecida, placentera. Los nombres que están en la Biblia, todos o casi todos, tienen significado. Y el nombre de Noemí significa placentera o bendecida. Y Noemí dijo: ya no me llamen así, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y a pesar de que pareciera que se está quejando, Noemí se está quejando de Dios, ella le está atribuyendo toda su desgracia, su mal, su tristeza, su angustia, su dolor, se lo atribuye a Dios, se lo atribuye al Todopoderoso. Leamos los versículos donde ella le atribuye a Dios lo que le ha pasado. Dice en el versículo 20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahí nuevamente vuelve a atribuirle a Dios que lo que le ha pasado, Dios lo ha permitido. Pareciera que fue una queja y no sé si es la segunda vez que yo estoy acá en el altar y me encuentro con situaciones como esta. La otra vez estuve enseñando acerca de Job y todo lo que Job perdió y padeció, a pesar que nosotros leímos en la Biblia de que Dios le dio permiso a Satanás para que le destruyera todo. Job dijo: Jehová me dio, Jehová me quitó, bendito sea el nombre de Dios. No le atribuyó tal desgracia al enemigo, a Satanás, sino que Job se lo atribuyó a Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Las cosas buenas o las cosas malas que nos pasan a nosotros como seres humanos es porque Dios las permite. Sea bueno o sea malo, si Dios dice y Dios permite que pasen, van a pasar. Y esto no es por cuestión de portarnos bien o portarnos mal, porque he leído en la Biblia que a muchos varones de Dios les pasaron cosas terribles. Y no he leído en las escrituras, en esas enseñanzas, en esos pasajes, que a estos varones que le pasaron cosas tan duras, tan difíciles, se hayan portado mal con Dios o su testimonio ha sido desagradable delante de Dios. Uno de ellos fue José. José era un muchacho bien íntegro delante de Dios, con mucha fe, con temor de Dios, y se portaba bien, honesto el hombre, pero le pasaron cosas terribles a José cuando lo vendieron sus hermanos a Egipto como esclavo, y de ahí le vinieron una tras otra, y José fue íntegro. José no se estaba portando mal, pero le pasaron cosas terribles. Y al otro que le pasaron también cosas terribles, y que cuando leo ese libro, su vida fue íntegra. Estoy hablando de Daniel, el profeta Daniel, ahí cuando fue cautivo en Babilonia, lo llevaron a Babilonia, y a Daniel también le pasaron cosas muy terribles, pero Daniel se estaba portando bien y su testimonio era íntegro delante de Dios. Entonces, el que usted se porte bien o mal, eso no va a hacer la diferencia en que si te portas bien no te van a pasar cosas malas, y si te portas mal te van a pasar cosas malas. No, esa es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos pueden pasar cosas malas a nosotros porque Dios así lo ha permitido, Dios así lo ha decidido, y esa es la voluntad de Dios. Y quizás lo está haciendo para probar nuestra fe. Aquí a esta mujer, a Noemí, perdón, ella se fue y empezaron a sucederle cosas malas en tierra extraña, en tierra ajena. Y se le murió su esposo, se le murieron sus hijos, no hubo descendencia, no hubo nietos que ella pudiera abrazar, y le estaban sucediendo cosas tan terribles.
Y ella declara: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esas fueron las palabras de Noemí, y ella está consciente de que lo que le sucedió, Dios se lo permitió. Me pregunto yo, ¿existía Satanás para ese entonces? ¿O será que esta gente no había escuchado nunca hablar del diablo, de Satanás? Yo pienso que sí, pero en otras ocasiones el pastor ha enseñado que a veces nosotros le damos mucha importancia o le atribuimos mucho poder y mucha gloria al enemigo, cuando nosotros de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, cualquier cosa que nos pase, siempre le estamos diciendo: Satanás se me puso, esto es por el enemigo, Satanás se me atravesó. No, recuerde que usted está en las manos de Dios. Satanás contra nosotros, evidentemente y lógicamente, es más fuerte y más poderoso que yo. Humanamente nosotros enfrentarnos contra Satanás no podríamos. Estaríamos en desventaja y posiblemente perdemos. Hablando humanamente, ustedes contra el enemigo, contra Satanás. La Biblia dice que Satanás tiene cierto poder, pero no es todopoderoso como nuestro Dios. Así es que usted y yo contra Satanás, él es más fuerte que nosotros. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros fuertes y que Dios está ahí? La presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros y los ángeles que Él manda cerca de nosotros es lo que a nosotros nos hace victoriosos delante del enemigo. Y Satanás se puede levantar con toda su fuerza, con todo el poder infernal, con todas sus huestes celestiales, pero Dios está ahí. Y si Dios está al frente y peleando por nosotros, aunque Satanás se levante con el infierno entero, no va a poder contra nosotros, porque la palabra de Dios dice: si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que lo que nos hace fuerte e invencible a nosotros es el amor, la ayuda, el poder, la protección de Dios. Satanás le permitió a Job que lo destruyera, lo que él tenía y a sus hijos. Pero Dios le dio orden específica a Job: no toque su vida. En la segunda tanda, porque fueron 2 tandas, por decirlo así, de que a Job pasó desgracia. Primero fueron todos sus bienes, sus cultivos, su ganado, sus tierras, su esclavo, hasta sus hijos, todo perdió. Él quedó vivo y quedó con salud. En la segunda tanda, donde Satanás se vuelve a presentar delante de Dios, y entonces le vuelve a decir las mismas palabras: ¿has visto? Le dice Dios a Satanás: mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, un hombre intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Y fue en esa ocasión, en esa plática, donde Satanás otra vez vuelve a tentar a Dios y le dice: piel por piel, vida por vida. Y entonces Dios le da permiso que toque la salud de Job. Y donde Job agarra aquella lepra, aquella sarna que se rascaba y estaba invadido desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job estaba invadido de esa sarna, de esa plaga, de esa peste que estaba afectando todo su cuerpo. Y él tendido en el piso, ahí se rascaba con una tea. Y la esposa de Job le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job mantuvo su integridad. Así es que Satanás va a ser en la vida de cada uno de nosotros solamente si Dios lo permite, y hasta donde Dios lo permite. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener la fuerza, la determinación, la paciencia para creer y confiar que nosotros estamos en las manos de Dios. ¿Que Satanás tiene poder? Sí, pero es limitado. Él no es todopoderoso como nuestro Dios. Y Él va a ser hasta donde Dios se lo permita. Así es que si usted se porta bien o se porta mal, y si se porta bien y le pasan cosas malas, tranquilo y tranquila, usted está en las manos de Dios. Posiblemente Dios está permitiendo eso para poner a prueba su fe, su paciencia y su confianza en Dios. Aunque pasen cosas malas y difíciles, todos los que están acá posiblemente a lo largo de este año hemos pasado situaciones difíciles, dolorosas, quizás hemos tenido pérdidas, pero usted está aquí al igual que yo esta mañana.
estamos en pie, estamos aquí en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios. Hemos perdido, hemos llorado, hemos pasado situaciones duras y difíciles, enfermedades y tantas cosas negativas, pero aquí estamos y Dios está con nosotros. Y si algún momento Dios me permite o el pastor me permite algún día, no es el momento ahorita, no es la enseñanza que traigo, compartir testimonio acerca de mi vida, porque yo también he perdido cosas, muchas cosas. He llegado casi al extremo de lo que estuvo Job. He llegado, sé lo que significa perder, pues. Y lo he perdido casi todo, pero Dios está conmigo, Dios está aquí, pues. Y si no fuera por Dios, ya hubiese sido destruido, ya hubiese sido eliminado. Y vengo marcado en pérdida desde muy chiquito, desde muy pequeño, desde que era un bebé. Tuve la primera pérdida y fui marcado. Esa pérdida me marcó para toda mi vida. Y aún esa pérdida hasta el día de hoy me sigue afectando y me afecta. Pero estoy en pie con la ayuda del Señor. Y así como yo he perdido mucho y he perdido casi todo lo he perdido. No lo perdí todo, pues casi todo. Espero que no venga otra segunda tanda donde tenga que perderlo todo. Que Dios me ayude y me ampare, pero si así fuera, que Dios me proteja, porque es la voluntad de Dios, Él lo va a permitir. Él lo va a permitir. Si lo permite, que Dios me dé fuerza para resistir. Y si no, pues que me ayude a poderme levantar un poquito más e ir levantándome, ir avanzando, porque cuando uno cae, pierde y es derribado, volver a levantar cuesta, es difícil. Y aunque tengamos fe, pero también tenemos temores. Y entonces uno va como con más temor, como con más miedito, como con más ahí recelo. Y entonces los pasos que uno da ya vienen a ser pasos como más lentos, porque si no estoy totalmente seguro, mejor no doy este paso, mejor no tomo esta decisión. Pero Dios está conmigo y Dios está ahí y podemos avanzar y Dios me ayuda. Así es que si vinieran cosas terribles a la vida suya o a mi vida, usted está en las manos de Dios y es Dios el que lo permite. Y Dios no te va a dejar y Dios no te va a desamparar. Y cuando usted quiera levantarse y vuelva otra vez el ataque, ánimo, confianza, no pierda la esperanza en Dios. Una vez me acuerdo que yo estuve viendo una película. Esa película se basó en una guerra y fue en la Segunda Guerra Mundial, creo que fue, y fue real. Ya, lo que sucedió fue real y se hizo una película. El nombre de la película no recuerdo, pero era Japón contra Estados Unidos. Y Japón se levantó con una flota de aviones y fue a atacar a Estados Unidos, a una bahía, y le destruyeron casi toda la flota marítima de los Estados Unidos. Y cuando estaba el ataque, el bombardeo incesante, habían pilotos experimentados y capacitados queriendo levantar el vuelo, queriendo salir de los hangares, de las pistas, y cada vez que se montaba uno y que encendían los motores de los aviones y alzaban el vuelo, venían los aviones enemigos y ¡boom!, los derribaban. Y no podían, porque el ataque estaba incesante, era violento. Iban y venían los aviones y así me sentía yo, así me he sentido como en esa película, queriendo levantar el vuelo, y en lo que quiero levantar el vuelo y me quiero recuperar, viene un ataque y ¡pum!, me vuelve a bajar. Eso ocurrió en el 2018 y lo logré sobrevivir el 2018. Ahí fue otra de las pérdidas que tuve, casi lo perdí todo. Y queriéndome levantar en el 2019, vino el COVID-19. Y yo queriendo levantar el vuelo, todavía siento que las llantas de mi avión estaban tocando la pista, no habían todavía levantado el vuelo. Y me iba a levantar cuando en eso vino el COVID-19 y otra vez me volvió a derribar y volví a caer. Y me recordé de esa película, no sé cómo se llama, no sé si ustedes la han visto. ¿Cómo se llama? Correcto, esa es la película, Pearl Harbor. Esa es la película, ya. Y los aviones japoneses bombardeando las bases militares de los Estados Unidos. Eso ocurrió en 1945. Es una película, pero fue real. Yo queriendo levantar el vuelo, no podía.
Y eso también le puede ocurrir a ustedes. Quieren levantarse y de repente viene un ataque, van otra vez para el suelo. Y después otra vez se levanta y otra vez para el suelo. Pero en Cristo Jesús tenemos la victoria. En esa película, eso sí, yo no sé si fue real, ya ahí tal vez fue invento ahí en la película. Al final, dos jóvenes pilotos experimentados, lograron levantar los aviones y lograron ellos volar y poner los aviones en el aire, en vuelo. Y ahí comenzaron ellos el contraataque y comenzaron a defenderse. Perdieron, lógicamente, no ganaron la batalla, pero lograron poner en el aire, no sé si fueron dos aviones, me acuerdo de dos que son los dos protagonistas, pero no sé si hubo un tercer avión. Y fueran dos o tres, pues no hace la diferencia, pero pusieron en el aire 2 o 3 aviones que fueron los que fueron al contraataque de los aviones enemigos. Al final, pues estaban destruidos, totalmente devastados, pero por lo menos esos dos aviones, esos dos pilotos, lograron poner sus aviones en el aire, ponerlos en vuelo, y ellos levantaron el honor de todo el ejército, de todo por la valentía y el honor de estos dos varones. Así es que la fe de ustedes, la valentía de ustedes y la determinación de ustedes también puede levantar la fe y el ánimo del otro. Téngalo por seguro que usted está en las manos de Dios. Y en Cristo usted y yo tenemos la victoria. ¿Lo han derribado? Sí. ¿Lo van a seguir derribando? No lo sé. Posiblemente sí. Vuelva a ser derribado. Pero tranquilo, no se angustie. Tranquilo. Ya se vuelve más fuerte. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y si usted ha sido derribado, siga. Siga adelante confiando en Dios hasta el final. Muera en Cristo, porque dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muera con las botas puestas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay victoria. Y aunque Noemí en la enseñanza que estamos desarrollando, se miraba que ella estaba perdida, pero la determinación, las palabras de Ruth cambiaron el rumbo de la historia en la vida de Noemí. ¿Cuál era la esperanza de Ruth y Noemí? Porque la otra muchacha, Orfa, se regresó a su pueblo y solo quedaron ellas dos. Imagínense, la costumbre de estos pueblos antiguos, estos pueblos de Israel, era que el varón estaba a cargo de los negocios, y los negocios, las principales actividades económicas en esa época era la agricultura y la ganadería. ¿A qué se dedicaban principalmente? Posiblemente habían otros negocios, pero principalmente las principales fuentes de trabajo y económica ahí en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, era dedicarse al campo, dedicarse a la agricultura y dedicarse a la crianza de ganado, ya sea oveja, ya sea vaca, ya sea cabra. Ellos se dedicaban y lo hacía esa actividad, lo hacía el hombre, el varón, era el que estaba a cargo. Y la mujer tenía el rol de estar en su casa atendiendo y cuidando el hogar. Y al quedar viuda y sin hijo esta mujer, ya Noemí era vieja, viuda, ella no podía hacerse cargo de los negocios de su esposo Elimelech. Y Ruth también. ¿Qué iba a poder hacer Ruth? Lo único que podía hacer era dedicarse a trabajar, porque ahí vamos a seguir leyendo a qué se dedicó ella, fue a espigar, porque cuando llegaron a Judá de regreso estaban en el tiempo de la siega. La siega significa recoger la cosecha, cortar plantas, ya sea con una herramienta o una máquina. Y en ese momento estaba el tiempo de la siega. Y ahí en ese momento fue que llegaron Ruth y Noemí. Y lo único que podía hacer Ruth era ir a los campos a recoger espigas para el sustento, para vivir el día a día. Solamente para eso. Para ayudarle ella a su suegra, que ya estaba avanzada en edad, que ya era vieja, ya era anciana. Y entonces su esperanza, la única esperanza era ella ir como jornalera a un campo donde había cultivo y dedicarse también a recoger espigas para ganarse el sustento y poderle llevar. Honorable la decisión de Ruth, honorable, valiente y determinada. La valentía, el honor y la lealtad
de Ruth hacia su suegra, Noemí. Pero era lo único. Esta muchacha no iba pensando en grandeza, no iba pensando en prosperidad, no iba pensando, pero esas palabras, las vamos a volver a repetir las palabras, vamos a leer las palabras que dijo Ruth a su suegra. Esas palabras cambiaron el rumbo de la historia y de ahí viene una gran bendición que se trasciende de generación a generación. Y de ahí nace, de esa descendencia, que lo vamos a leer al final, de esa descendencia sale nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Rey de la humanidad. Versículo 16, acompáñenme conmigo y miren la determinación de Ruth. Respondió Ruth, estoy leyendo el versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añade que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Determinada la muchacha, determinada. Y esa declaración, esas palabras, ella no está pensando en ese momento en grandeza, en prosperidad, en avanzar. Ella está con un gran amor y lealtad hacia su suegra, que ella tiene el convencimiento que no la va a dejar sola a la pobre Noemí, viuda y anciana, no la va a dejar, ahí la va a acompañar. Y ella dijo, donde tú murieres, ahí moriré yo. Tu Dios será mi Dios. Recuerden que ella es moabita y los moabitas tienen otras creencias y otros dioses. Por eso ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde quiera que tú vayas, ahí voy a ir yo. Donde tú murieras, ahí también voy a morir con vos. Y de esa declaración vino una gran bendición a la vida de Noemí y a la vida de Ruth. Noemí tenía un pariente de su marido llamado Boz. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2 de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Elimelech se llamaba, así se llamaba el esposo de Noemí, el cual se llamaba Boz. Este hombre llamado Boaz, de la familia de Elimelech, allí en ese entonces, cuando ocurría algo como lo que le ocurrió a Noemí, entonces ella quedó desamparada. Sus hijos no dejaron descendencia. Entonces alguien de la familia de Elimelech, alguien, un varón, tenía que redimir. Esa era una ley, tenían que redimir. Y entonces el que podía redimir era el pariente más cercano a Elimelech, y no era Boaz, era otro. Pero el otro no quiso aceptar la redención, no quiso. ¿Y en qué consistía la redención? Recuerden que ella regresa. Cuando ella se fue de Judá a Moab, ella dejó todo ahí porque no había comida. Las tierras, todo lo que pertenecía a Elimelech, el esposo de Noemí, todo quedó ahí. Ellos dejaron casi abandonado eso. Ella se va, están allá como 10 años y regresan. Ella regresa sola, desamparada. Entonces alguien tiene que redimir. Esa era la ley que había. Alguien tiene que hacerse cargo y pagar un precio. Y no le tocaba a Boaz, porque él era un pariente un poquito más lejano. Le tocaba a otro. Y Boaz le propone la redención al que sí le tocaba hacer la redención. Pero él aceptó hasta cierto punto, porque Boaz le dice, mira, le dice, ella es Noemí, es la esposa de Elimelech, y quedó viuda, y murieron sus 2 hijos. Ahora ella viene acá, está sola, desamparada, viuda, y en la ley de redención te toca a vos redimir. Entonces tienes que comprar y hacerte cargo de todas las tierras, de todos los bienes que fueron de Elimelech. Ok, dice el hombre, yo acepto, pues, yo voy a redimir. Voy a tomar todo lo que era de Elimelech, voy a pagar el precio y se lo entrego a Noemí. Pero la segunda parte de la redención consiste
en que también te tienes que hacer cargo de la muchacha de Ruc, que era esposa de uno de los dos fallecidos. Y entonces el hombre dijo, no, no acepto. No acepto y no me voy a hacer cargo de esa muchacha. No vaya a hacer que esta muchacha moabita afecte mi casa, afecte mis bienes, y entonces no quiso. Entonces había una ley ahí. Como él lo quiso, entonces el siguiente que podía redimir era Booz. Pero para eso tenía que dar una prueba. Y la prueba era que el hombre que no quiso hacer la redención se tenía que quitar su zapato y se lo tenía que dar como testimonio. Aquí está, no acepto redimir, y aquí está el zapato, te lo entrego. Ahí está en la Biblia, lo pueden leer. Eso va a quedar tarea en casa, ya, porque ponerme a desarrollar todos esos detalles, está en el capítulo 2, el capítulo 3 de Ruc. Es corto el libro, es corto, puede aprender bastante. Todo eso que estoy explicando está ahí en el capítulo 2, en el capítulo 3. Para que lo lea usted, tarea en casa, leer el libro de Ruc completo, y que Dios bendiga a través de lo que usted va a leer y aprender en ese libro. Entonces se quitó el zapato y se lo dio, y ahora sí viene Booz a aceptar la redención completa. Adquiere todo lo que era Elimelech, compra, y también se casa con Ruc y adquiere a Ruc. Ella toma por esposa a Ruc. Entonces el otro rechazó. El otro solo estaba viendo desde el punto de vista económico, desde un negocio. No estaba viendo el corazón de él, no estaba en apoyar a estas mujeres viudas, desamparadas. Él no estaba ahí, su corazón no era tal vez humano, amoroso, cariñoso, para poder ayudar y respaldar a estas mujeres que habían quedado desamparadas. Pero Booz era un hombre de valor y de honor. Entonces él dice, sí, yo voy a hacer la redención completa. Adquiero todo lo que era de Elimelech, pago lo que vale, y también tomo a Ruc por mi esposa. Y así fue. Aquel rechazó sin saber que había una gran bendición al aceptar a Ruc. Y Ruc dijo esas palabras que ya las leí. Esa determinación cambió el rumbo de la historia allí en Noemí y en Ruc. Por eso el libro se llama Ruc, ni siquiera se llama Noemí, el libro que estábamos leyendo. Y Ruc era moabita, ni siquiera el pueblo de Dios. Y el libro se llama Ruc porque allí está la bendición, la enseñanza. Y que ese ejemplo, esa determinación, esa fe, ese honor y esa valentía de Ruc sirva para nosotros de ejemplo en fe, en perseverancia, en lealtad, y que Dios va a bendecir tu lealtad y tu fidelidad. Si aquí en la tierra eres así, Dios te va a recompensar en el nombre de Jesús. Así es que Booz se casa con Ruc y ahí comienza la gran bendición. De ese matrimonio, de ese casamiento entre Booz y Ruc, nació un hijo, y lo vamos a leer. Vamos a leer ahora, lo vamos a cruzar al capítulo 4 de Ruc. Capítulo 4 de Ruc, versículo desde el 11 hasta el 16. 4. Ruc 4 del 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Ruc capítulo 4, versículo 11 al 16. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruc, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez.
pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. La palabra aya significa protección, protectora. Ella era Noemí, su protectora de su nieto. Y ahí estamos leyendo que al final pues nació ese niño y Noemí en su vejez fue muy bendecida y llegó a tener consuelo. Así que no pierdan la esperanza, hermanos y hermanos. Si usted ha pasado situaciones difíciles, ya a veces nosotros quisiéramos que las situaciones difíciles que pasamos terminaran así, en un abrir y cerrar de ojos, pero no, llevan tiempo. El tiempo no lo sé cuánto tiempo va a durar, la angustia, la aflicción, pero si usted se mantiene firme, perseverante y confiando en Dios, estoy seguro que Dios, tarde o temprano, traerá consuelo a su alma, bendición y restauración. Por eso al tema de esta enseñanza le puse Dios restaura. Y finalmente, leemos en el versículo 18. Dice, estas son las generaciones de Fares. Engendró a Esrón. Esrón engendró a Raán. Y Raán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Y del rey David nace la descendencia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso a Jesucristo le decían Jesús, hijo de David. Y para que no se pierda toda la genealogía, porque ahí mencioné varios nombres, solamente concentrémonos en que Boz, que fue el que se casó con Ruth, ellos dos tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Obed. Obed fue el padre de Isaí e Isaí fue el padre de David. En otras palabras, Booz era el bisabuelo de David, porque está David, su papá Isaí, su abuelo Obed y Booz el bisabuelo de David. De esa bendición, de ahí nace nuestro Señor Jesucristo, de esa descendencia. Y Dios no hace acepción de personas, porque a pesar que Ruth era moabita, pero por esa fe y esa determinación, Dios vino y bendijo abundantemente y grandemente la vida de Ruth. Leamos en Romanos 2:11. Dice así Romanos 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay, no existe. Dios no rechaza a un corazón contrito, humillado y lleno de fe. O sea que cualquier ser humano, pecadores somos todos, pecadores somos todos, pero un corazón arrepentido, lleno de fe, contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Aún sean enemigos del pueblo de Dios. Moab es enemigo del pueblo de Dios. Los moabitas le han hecho guerra al pueblo de Israel años tras años, generaciones tras generaciones, pero de ahí el pueblo de Moab, de los moabitas, se levantó Ruth. Y un poquito más atrás, ¿ya? Detrás de Booz, el papá de Booz, Booz el que se casó con Ruth, el papá de Booz se llamaba Salmón, no Salomón, se llamaba Salmón. Y este Salmón se casó con Rahab, la ramera, en Jericó. Cuando el pueblo de Dios fue a Jericó y rodearon Jericó y dieron vuelta y los muros de Jericó cayeron y se salvó solamente Rahab porque ella recibió a los espías en paz y los escondió. Y por eso que hizo Rahab, ella fue perdonada. La vida de ella, la vida de su padre, sus hermanos y toda la gente que ella escondió en su casa, le fue perdonada la vida porque ella protegió, defendió, escondió a los espías que Josué había mandado a Jericó. Y Salmón
se casó con Rahab la ramera. Ellos dos se casaron y de ahí nació Booz, que es el que estamos hablando. Y Booz se casó con Ruth. Así es que de la descendencia de Rahab la ramera también se cuenta la genealogía de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el libro de Hebreo, ahí sale el nombre de Rahab la ramera. Ahí en es. Así que Dios no hace acepción de personas. Increíblemente, que de una mujer de esa condición y de esa vida que llevaba Rahab, de ahí también se cuenta la generación y de ahí nace, de esa descendencia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que ánimo, hermano, tenga fe. Dios no hace acepción de personas. Dios espera que usted tenga fe y confianza en Dios. Si le han pasado cosas difíciles a lo largo de este año, pues Dios está aquí con usted para bendecir, para restaurar. Y si Dios bendijo grandemente a Ruth, a Noemí, también Dios puede bendecir su vida, levantarlo, restaurarlo y fortalecerlo. Porque nada es imposible para Dios y usted y yo estamos en las manos de Dios. Hay un canto